Saludos, estimados estudiantes. En esta ocasión vamos a estudiar y a reflexionar sobre el tema sobre los primeros pobladores de Centroamérica. Los primeros pobladores de Centroamérica es el tema de este podcast. Iniciaremos hablando sobre la influencia del medio geográfico. El territorio de Centroamérica, por encontrarse en el centro de América, siempre sirvió de tránsito para comunicar a los pueblos del norte con los pueblos del sur. Como resultado, se fueron quedando algunos de estos grupos en nuestro territorio, pues encontraron grandes reservas de agua, caza y pesca, así como abundantes y fértiles tierras, por lo que se ubicaban en las faldas de los volcanes. En esa época predominaba en casi todo lo que hoy es Nicaragua un clima más fresco y la vegetación era más densa que en nuestro tiempo. Animales como el bisonte y el tigre podían verse a orillas de los lagos, como por ejemplo del lago Solotlán en Nicaragua. Los hombres de esa época primitiva, además de cazar, pescar y recolectar frutas, también utilizaban la piedra para elaborar puntas de flecha con las que cazaban, así como las hachas y cuchillos para cortarlos. Andaban casi desnudos y vivían en enramadas muy frágiles. En el Caribe de Nicaragua existen vestigios de la existencia del hombre. Por ejemplo, los conchales son montículos de desperdicio, especialmente de conchas de almejas u otros moluscos que se encontraban en la costa caribe centroamericana. Estos conchales son indicios de la vida que llevaron hace miles de años los habitantes del Paleoindio en Centroamérica al alimentarse de las especies del mar. No conocían otra actividad productiva como la agricultura y eso los hacía depender en gran medida de los que les ofrecía el mar. Del Paleoindio existen pocos vestigios, pero en toda Centroamérica se han encontrado puntas de flechas y cuchillos hechos de piedra y otras herramientas muy primitivas que se elaboraron. El mayor descubrimiento en Nicaragua de estas sociedades fueron las huellas de Acahualinca, que tienen una antigüedad de aproximadamente 5.000 años. Fueron descubiertas por Earl Flynn en 1874. Las huellas son un grupo de pisadas de animales y seres humanos que fueron preservadas por la acción de ceniza volcánica. Recuerde algo muy importante sobre el concepto o a lo que se llama paleoindio. Esto es muy importante que usted lo pueda remarcar en su cuaderno o agregar una nota especial al lado. ¿A qué se llama paleoindio? A aquel periodo en el que los grupos humanos empezaron a desarrollar una tecnología muy primitiva basada en la piedra y el arco y la flecha. No conocían de la agricultura y dependían en gran medida de la pesca y la recolección de frutos. Estas poblaciones llegaron a Centroamérica, donde se asentaron cerca de los ríos, lagos y lagunas, para proveerse de agua dulce y alimentos que obtenían mediante la caza o la recolección. Grupos indígenas que poblaron Centroamérica. Vamos a estudiar el subtema grupos indígenas que poblaron Centroamérica. Subrayemos grupos indígenas que poblaron Centroamérica. Hacia el siglo XV, Centroamérica se fue poblando de nuevos grupos sociales que tenían una cultura más desarrollada. Eran poblaciones que provenían del norte de Centroamérica,
hace unos 2000 años, por el norte, Centroamérica recibió oleadas migratorias de grupos humanos que ya conocían el cultivo del maíz. Son el pueblo original de lo que después llamamos o fueron los mayas y otros grupos indígenas que habitaron la región. Desarrollaron habilidades en la alfarería, la cestería, el cultivo de la tierra, elaboraban sus propias herramientas de caza y para la agricultura. Se asentaron en parte de lo que ahora es el territorio mexicano, donde se establecieron en poco tiempo. De estos pueblos descienden dos grandes culturas mesoamericanas. Una fue la de los mayas y otra fue la de los aztecas. Eran pueblos más desarrollados, pues dominaban técnicas como la alfarería, la agricultura, la moneda, una escritura ideográfica. Además, su pensamiento religioso era bien estructurado y guardaba mucha relación con la organización de su vida. De estos pueblos se derivan una infinidad de pueblos menores que ocuparon toda la costa del Pacífico centroamericano y la región central. Fueron los que sufrieron en mayor rigor la invasión de los colonizadores españoles. Algunos de los pueblos que habitaban Centroamérica hacia el año 1500 después de Cristo fueron provenientes del norte de Mesoamérica y podemos mencionar lo siguiente. Remarco, provenientes del norte de Mesoamérica. Vamos a enunciarlo. Número 1, los quichés. Número 2, los pipiles. Número 3, nagrandanos. Número 3, nagrandanos. 4, darianes. 5, chorotegas. 6, cholultecas. 7, matagalpas. 8, nindiríes. 9, tezuategas. 9, tezuategas con Z. 9, tezuategas. 10, ulguas con W o W. Ulguas, W. Ulguas. Totonacas, el 11. El 12, maya. Provenientes del sur, que se le llamaba macrochipchas. Repito, provenientes del sur, que se le llamaban macrochipchas. Macrochip, ahí con una V. V de bueno, ¿ve? Macrochipchas. Tenemos número 1, suerres. 2, borucas. 3, terrabas. 4, caribices. Repito el 4, caribicis. 5, chipchas. Con B de bueno, chipchas. 6, punas. 7, paracas. 8, guatuzos. 9, sumos. 9, sumus, con S. S al inicio y S al final. Sumus, 9. 10, los ramas. Y aunque se diferenciaban por el nombre y la región que ocupaban, además por algunas costumbres y creencias, compartían entre todos a la mayoría una misma cultura, pues los aztecas y los mayas fueron dominantes y lograron que otros pueblos aceptaran su cultura como propia. Recuerde, remarque lo siguiente o lo encierre en una nube. Los pueblos centroamericanos son producto de migraciones que provenían del norte y del sur. Esto es importante no olvidarlo. Por el sur, los pueblos que llegaron a Centroamérica eran del origen macrochipcha y eran poco desarrollados, pues no conocían de la agricultura y su técnica.
la cual se reducía al uso del arco y la flecha. Los del norte provienen de pueblos aztecas y mayas que eran más adelantados, pues gracias a la cultura y principalmente a su agricultura, lograron desarrollar un sistema de vida relativamente alto. Conocían de astronomía, desarrollaron un pensamiento religioso bastante organizado y ordenaron con mucha más eficacia su economía. Dejaron un legado cultural muy importante, pues muchas de nuestras tradiciones actuales en todo Centroamérica se iniciaron con la cultura indígena mesoamericana. Estuvo con ustedes su maestro Auner García, quien les agradece por su paciencia y gracias por estar atento a este podcast sobre los primeros pobladores de Centroamérica. Será hasta la próxima. Hasta entonces.